y esta recomposición salarial. Carlos. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de por qué pareciera que el mundo de repente comenzó a odiar a la selección argentina y a Lionel Messi, ¿no? Teniendo en Bien. cuenta dónde nos ubicábamos hace 4 años. Hay un artículo muy interesante Mm. planteado por la cuenta de Twitter de Rosium, se llama, es una muchacha que se llama Rosie, que bueno, ha tenido una repercusión muy grande en Twitter o X ahora, donde bueno, explica un poquito cómo se producen estos cambios tan virulentos en cuanto a la opinión pública y cómo son direccionados también. Habla de la posibilidad de que directa y que obviamente tiene como conclusión que si se puede hacer esto con una figura tan reconocida y tan querida como Lionel Messi o la selección argentina, cómo se puede también crear estos mecanismos de experimentos sociales para cambiar voluntades en todos los ámbitos, incluido en el político, en el económico, etcétera, ¿no? Primero, el artículo este habla sobre, bueno, ¿no? Diferentes etapas. La primera tiene que ver con el cambio que, recordemos, ¿no? Hace 4 años, Lionel Messi, bueno, ¿no? Cuando salió campeón en Qatar, el 18 de diciembre de 2022, había como una especie de eh, Euforia. euforia universal. Me Sí. parece que todo el mundo quería que Messi saliera campeón. Sí, el mundo es como que quería que Messi, el fútbol le diese a Messi lo que él merecía. Claro, dice 4 años después, dice, bueno, De todas las hecho, redes sociales. recuerdo el diario inglés que ponía justicia divina, la mano de Dios, o sea, grandes titulares como diciendo al fin se le dio. Sí, 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 totalmente. Y 4 años después nos encontramos en esta situación donde aparentemente Lionel Messi es un villano, donde la selección argentina y la Argentina misma es un país casi un paria, defensores de genocidas, defensores de, bueno, de todo lo malo del planeta, y a esto se han sumado no solo por ahí desde, no sé, fans enojados de Gran Bretaña o de México, sino que también se ha sumado muchos pensadores de la progresía internacional, que es lo que también por ahí sorprende que se hayan sumado eh, a este cambio, ¿no? ¿Cómo? Y acá lo que analiza esta mujer es, bueno, cuáles son las diferentes etapas en las que se produce un giro tan brusco, ¿no? Recordemos, bueno, que en 2022 el planeta había celebrado el triunfo de la selección argentina y de Messi particularmente. Y dice cómo, y la segunda etapa, donde ella dice, bueno, cómo comienza una campaña de desprestigio, ¿no? Y acá esto lo podemos obviamente tomar a partir de lo que pasó con Messi, cómo puede llevarse a cabo a otros ámbitos también, ¿no? Pero ¿Cómo dice, puede replicarse? ella dice, estas cosas rara vez comienzan con una mentira descarada. Suelen comenzar con algo real. Un Ok. enojo por una falta previa, una decisión arbitral sin la repetición que la explique, un video técnicamente correcto pero que le falta el contexto suficiente para contar una historia completamente diferente. Y es ahí donde entra en acción el algoritmo, ¿no? Recordemos que esto también nace primero en un principio a partir de los penales que le cobraban a la selección argentina en el Mundial de Qatar, Sí. donde no parecía, había una porción muy pequeña de fans de Cristiano Ronaldo, etcétera, que decían que a Messi le habían regalado el Mundial, etcétera, ¿no? Sí. Pero que esto fue cuajando, ¿sí? En el inconsciente colectivo, por así decirlo, y que evidentemente llegó con mucha más fuerza al Mundial de 2026. Y el desencadenante de esto ese fue el partido con Egipto, donde uno de los goles de Egipto, el segundo, que fue anulado, bueno, comienza con. Fue anulado a instancias del VAR por una falta que había sido cometida contra Lisandro Martínez, ¿no? Y acá es donde entra esto, ¿no? Suelen empezar con algo real, una falta sin la previa. En este caso es. ¿Cuál era la noticia? Le anularon el gol a Egipto, lo están ayudando a Argentina. Y empiezan con una especie de media verdad, de media verdad, que termina siendo obviamente una mentira para instalar una narrativa, ¿no? En este caso que a la Argentina le han ayudado. Si uno ve la imagen, me parece que no tiene que ser lo suficientemente
Erudito. honesto intelectualmente como Ujú. para decir, bueno, sí hubo falta contra, más allá de que uno sea argentino o lo que sea, hubo una falta contra Lisandro Martínez en el partido contra Egipto y es en la misma acción de gol, porque dicen, no, pero fue en la otra punta de la cancha. Bueno, según el reglamento de la No, pero FIFA, si se hubiese frenado esa falta a tiempo, no se permitía que continúe la jugada. exactamente, era la misma acción de juego, por más Ujú. que esté en la otra punta de la cancha. En 5 segundos llegó Egipto. Claro. No solo eso, sino bueno, a esto evidentemente, y ahí es donde comienza una explosión y donde entra también en acción, esto es lo que dice esta cuenta de Twitter, entra en acción el algoritmo, ¿no? Una reacción negativa sobre un hecho que no es una mentira, como por ejemplo la anulación del gol de Egipto, del segundo gol de Egipto, pero que evidentemente le falta contexto, que es el contexto de que la falta fue verdadera, el contexto de que la falta se produce en la misma acción de gol, y es a partir de ahí donde, bueno, compiten, dice, miles de versiones compiten por captar la atención, y las que generan mayor interacción sobreviven y todo lo demás desaparece. Con esta cuestión de todo el mundo está viendo, donde hay algunos enojados que dicen que a la Argentina la estaban favoreciendo, bueno, el algoritmo capta. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay muchos que están diciendo que a Argentina la están ayudando. Bueno, el algoritmo dice, vamos a darle un boost o a aumentar todas las bueno, todas las vamos a que en el feed o que en el menú de lo que ve la gente en sus celulares o en sus computadoras le aparezca toda esta visión, porque es lo que genera más reacción, y todo lo otro, lo que explica el video, que explica por ejemplo que en realidad la falta estaba bien cobrada, de que el gol había sido bien anulado, todo lo otro lo vamos a esconder, y así funciona. Al cabo de un tiempo, los videos que sobreviven dejan de parecer momentos aislados y se convierten en temas de conversación. Finalmente se convierten en un conocimiento común. Este conocimiento común de a Argentina le ayudan los árbitros, le ayuda la FIFA. ¿Sí? Y dice, bueno, y obviamente que a esto también se plegan mucha gente que en el mundo del fútbol, en diferentes lugares, no conoce mucho de fútbol tampoco, ¿no? Y quien escribió este artículo dice, un estudio del MIT, del Instituto de Massachusetts, analizó alrededor de, para dar, ¿no? Dar cuenta de esto, analizó, dice, cita un estudio del MIT, donde analizan alrededor de 126.000 afirmaciones compartidas por aproximadamente 3 millones de personas en Twitter durante un periodo de 11 años. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegan? Bueno, en todas las categorías estudiadas, ¿sí?, las noticias falsas se propagaron más lejos, más rápido y con mayor profundidad y de forma más ampliada que las verdaderas. ¿Sí? Entonces, en promedio, la verdad tardó aproximadamente 6 veces más en llegar a 1.500 personas, mientras que las falsedades tuvieron un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas. Esto tiene que ver con cómo funciona el algoritmo. La autora de este artículo dice, no es difícil entender por qué la indignación, el conflicto y la sorpresa captan la atención mucho mejor que la precisión, ¿no? Me parece que esto es algo que vemos generalmente incluso a nivel local, ¿no? Hay muchísimas noticias donde la noticia negativa, el escándalo, la indignación garpa mucho. Hay muchos casos, los podría citar, pero no quiero llamarlos. Pero cada uno sabe que en los últimos meses, en los últimos años, la noticia de vamos a apuntar contra este, por más de que la noticia sea verdadera o no, de que investiguemos o no, siempre termina teniendo mayor repercusión que la desmentida posterior, ¿no? Y esto es lo que dice este artículo que cita este estudio del Massachusetts Institute of Technology, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que analizaron 126.000 afirmaciones, ¿sí? Es un dato lo suficientemente fuerte, donde se llega a la conclusión de que las noticias falsas tuvieron un 70% de probabilidades más de ser retuiteadas. Esto lo saben un montón. El Cuando famoso, Eduardo... ¿cómo es? El famoso, ¿cómo es? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. El Exactamente. famoso, una mentira viaja por medio mundo
mientras la verdad se está poniendo los zapatos. Bueno, ¿no? Eduardo Feynman, cuando muchas veces pone noticias, por ejemplo, ¿no? Por poner un periodista, cuando un periodista que generalmente retuitea muchas veces noticias falsas, Sí. lo que hace es, con su cuenta de que tendrá, no sé, 100.000 o 1.000.000 de seguidores, retuitea una noticia falsa y después a las 6 horas dice, perdón, perdón, esta noticia era Claro, falsa. la, ¿No? la desmentida te la ven mucho menos personas y ya otras tantas se comieron el cuento que quizás hasta por orgullo no van a recular. Exacto, y que la idea queda Claro. en la gente. ¿Viste el famoso, después capaz que hablas con una vecina, vos le decís, no, pero era falso. No, no, eso te quieren decir a vos, te dicen, Sí. no, pero en serio es falso, le decís vos, ¿no? De hecho, y acá también es increíble cómo funcionan, sobre todo a partir de la asunción en el segundo periodo de Donald Trump, cómo las diferentes redes sociales y los dueños de esas redes sociales permiten este tipo de noticias. Cuando Elon Musk compra X por 43.000 millones de dólares, ¿sí? Valorizando esta empresa que en un principio no valía eso, pero él pagó 43.000 millones de dólares. Bueno, las noticias de ultraderecha, que es la ideología de Elon Musk, terminaron esparciéndose mucho más a partir de lo que él hizo. Bueno, a partir de que compró la empresa, terminó cambiando el algoritmo y todas esas noticias se replican mucho más, ¿no? Etapa número 3 de esto, ¿sí? La capa de pago, dice, o la etapa de pago. Mucho de lo que parece contenido creado por fans de forma orgánica, en realidad no lo es. Y acá dice, obviamente no voy a hacer acusaciones sobre quién financia la ola actual, esto es las noticias en contra de la República Argentina, ¿no? Por ejemplo, Samuel L. Jackson, el actor, hablando de que la gente de raza negra no podía hinchar por Argentina porque la Argentina es uno de los países más racistas del mundo. Bueno, todo lo sobre que vemos. eso, Marcela Pagano salió a contestarle. Sí. Salió a contestarle a Samuel L. Jackson. Le puso, señor, @Samuel L. Jackson, usted compartió una publicación que llama a la Argentina el país más racista del mundo. Le respondo como diputada de la Nación Argentina, con hechos. Argentina es el país más receptivo del mundo. Nuestra Constitución invita desde 1853 a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino y su artículo 20 les reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos. Nuestra ley de migraciones declara que migrar es un derecho humano esencial e inalienable de la persona. Búsquelo. Casi ningún otro país del planeta se animó a escribir eso en su ley. Acá recibimos a los judíos que huían de los pogromos, a los armenios del genocidio, a los sirios y libaneses, a los españoles de la guerra y a los italianos del hambre. Y hoy recibimos a bolivianos, paraguayos, peruanos, venezolanos, senegaleses y ucranianos sin muros, sin visas discriminatorias, sin redadas. No tenemos ICE, acá no hay agentes encapuchados cazando inmigrantes en la puerta de las escuelas, ni niños en jaulas, ni familias separadas en fronteras, ni migrantes que mueren en operativos o centros de detención. Acá cualquier persona, tenga los papeles que tenga, se atiende gratis en nuestros hospitales públicos y estudia gratis en nuestras universidades. Miles de brasileños, colombianos y ecuatorianos se reciben de médicos en la UBA sin pagar un peso. Nosotros declaramos la libertad de vientres en 1813 y abolimos la esclavitud en la Constitución de 1853. 12 años antes que su país. Nunca tuvimos Ku Klux Klan, ni leyes Jim Crow, ni baños for whites only, ni escuelas segregadas por color de piel. Hasta nuestro idioma es prueba de integración. Decimos laburo, chau y pibe por italianos, quilombo, milonga, candombe y mucama por herencia africana. Decimos che y tomamos mate por la raíz guaraní. El tango que el mundo nos admira nació del candombe afro abrazado a la milonga criolla y la nostalgia inmigrante. Acá, che negrito no es un insulto, es el apodo con el que llamamos con amor a los amigos, a los novios, a los hijos, y nuestros chicos van a la escuela sin miedo a que los maten a tiros. Somos un pueblo solidario que ama la amistad y comparte el asado con cualquiera que llegue. Todo esto usted lo difunde con la imagen de Stephen, el esclavo doméstico de Django, un personaje que retrata la esclavitud de su país, no la historia del mío. A la Argentina y a los argentinos se los respeta, carajo mierda. Sí, por otro lado, la reacción de La Libertad Avanza también ha sido, bueno, ¿no? el diputado Romo, Agustín Romo, creo que fue el que emitió un proyecto lamentable, ¿no? Aprovechando para su agenda,
Claro, que instalarlo en su agenda, claro. instalar su agenda también discriminatoria, esto de querer cobrar a los extranjeros, la universidad, la salud pública, etcétera. Por otro lado, no, bueno, Marcela Pagano, que está alejada, ella fue elegida por la Libertad Sí. Avanza, pero está alejada de ese espacio. Bueno, Milei salió a Ujú, retuitear recién, ¿eh? ujú. Dijo, citó a Churchill, al presidente Churchill. Dijo, si tienes enemigos, bien. Quiere decir que, bueno, has defendido algo en tu vida has defendido. Bueno, poquito, ¿no? Poquito porque ni siquiera se hace cargo explícitamente de lo que está sucediendo. Evidentemente le cuesta reaccionar contra algunas posiciones a Javier Milei, y hay que ver si termina compartiendo algunas de estas Igual cuestiones, ¿no? están Pero reculando en hojotas los ujú, famosos sí, que se sumaron a algunos esta sí. campaña, ¿eh? Hay muchos que están reculando en chancletas. Mirá, por ejemplo, esta artista que puso que Messi es el mejor, que él ha hecho lo mejor siempre para todos, y una imagen de Lionel. Vemos que también la Rosalía salió con el pedido, solo tengo amor por Argentina. Sí, Rosalía, me parece que amor tenés en tu cuenta bancaria después de que un montón de personas te empezaron a devolver las entradas del Movistar Arena. Tenés más que amor por Argentina, tenés cagazo porque no hay nadie a tu show. No te pases, no hay que pasarse con los argentinos, no hay que subestimarnos, dijo. Moria Kazán, ¿cómo es que dice? Hay una frase de Moria que es genial, que se la dijo, me parece, a Madonna o a Pamela Anderson cuando vino a participar del Bailando Mamita. Cuidado, cuidado, le dijo algo así como que los argentinos, no te vengas a hacer la local acá, todavía te falta mucho. Así que bueno, un poco es eso, ¿no? Los argentinos también en el enojo, porque durante todo el Mundial nos comimos una campaña de desprestigio del Sí, seleccionado y argentino. la pregunta también, y el artículo también, bueno, menciona esto, es por qué funcionan estas campañas, por qué son tan efectivas. Y bueno, cita a Walter Lippmann, que escribió ya hace más de 100 años en su libro Opinión Pública, que la gente no responde directamente a la realidad, sino a las imágenes en su cabeza. En ese momento se refería a los periódicos, ¿no? ¿Cuánto había antes? 5 o 6 periódicos, algunas Claro. radios, 1 o 2 radios hace 100 años. Ah, como lo de Y que Orson Welles cuando eso de que se venía el fin del mundo, leyó una cosa y la gente se suicidaba y era, Exactamente, ¿no? ¿no? Sino la gente no responde directamente a la realidad, sino a las imágenes que son creadas en su cabeza. Claro. Se refería a los periódicos y hoy en día, 100 años después, con la cantidad de medios, esto obviamente, esas imágenes son fragmentos de 15 segundos seleccionados por los algoritmos, ¿no? Los psicólogos denominan a esta parte, o aparte de este fenómeno, el efecto de la verdad ilusoria, uno de los hallazgos más consistentemente replicados en psicología. Los estudios han demostrado que con solo ver una afirmación una vez, las personas son más propensas a considerarla verdadera posteriormente, incluso si es falsa. Si va con lo que yo quiero que sea y termina siendo una afirmación que a mí me conviene, la voy a creer por más de que no sea verdad. Este efecto puede durar días, resiste las etiquetas de verificación de datos y se manifiesta incluso cuando la afirmación contradice algo que la gente ya sabe, ¿no? Por eso estas campañas no se basan en un solo video viral. Un solo clip rara vez cambia la opinión de alguien. Decenas de clips similares repetidos durante días o semanas se vuelven familiares poco a poco. Con el tiempo dejan de parecer algo que te contaron y empiezan a parecer algo que siempre creíste. Esto es lo que los hace tan efectivas, ¿no? Y pareciera... ¿no? Que no estamos hablando solamente de lo que pasó con la selección argentina, sino también de otras cuestiones. Habla también de una etapa donde la aceleración de esto, bueno, a partir del desarrollo tecnológico, dice, todo lo anterior solía ser costoso, dirigir una narrativa a gran escala implicaba estudio, editores, compra de medios y relaciones de distribución, que lo habla el grupo Clarín, que durante años tuvo que pagarle no sé cuánta plata, por ejemplo, a la Nata para... para instrumentar también una campaña específica. Por eso este modelo pertenecía principalmente a gobiernos y grandes corporaciones. Esta restricción, dice ahora, está desapareciendo. Por ejemplo, se han contabilizado cerca de 49 sitios web de noticias generados por inteligencia artificial en mayo de 2023 y en diciembre último
en diciembre la cifra ascendía a 614. Actualmente realizan un seguimiento de más de 3.000 granjas de contenido generados por IA y cada vez aparecen cientos más. Obviamente de contenido que en muchos casos es falso, ¿no? Lo que tardaba años en ocurrir, ahora puede ocurrir en semanas y pronto probablemente en días. Estas campañas negativas que han explotado y que evidentemente tuercen muchas veces la opinión pública. Termina el artículo diciendo, bueno, no me preocupa lo que dice Messi, lo que le pueda llegar a pasar a Messi, esto va a pasar, Messi va a seguir siendo querido, tiene todos los trofeos importantes. Lo que me preocupa, dice la autora de este artículo, es todo lo demás. Si Internet puede cambiar la reputación del que probablemente sea el futbolista más documentado de la historia y, sobre todo, instalar ciertas narrativas en partidos que todo el mundo vio con miles de cámaras, etcétera, imagínense lo que se puede hacer en situaciones donde no hay 20 años de grabaciones disponibles para que la gente las revise. Política, guerras, negocios o personas de las que nunca has oído hablar. En esos casos, la narrativa suele convertirse en la única versión que la mayoría de la gente llega a conocer. Así que obviamente algo a debatir y lo único que puede decirle a la gente es que no crea casi allá a esta altura, que crea muy poco o que trate de informarse sobre cómo tratar de evitar estas noticias falsas, ¿no? Porque le pasó a la selección argentina, pero también pasa en otros ámbitos. Totalmente, ¿eh? Muy bien. Bueno, es raro que a la Argentina se le discuta sobre derechos humanos cuando fue uno de los pocos países, y por no decir el único, que puso preso a sus genocidas y se pudrieron en la cárcel. Es extraño, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me parece que va de un desconocimiento muy claro. Que hable de Yari Varoufakis, que hable de multiculturalismo, ahí está, exitoso de España, cuando o del multiculturalismo europeo como exitoso cuando bueno, no tienen casi campos de concentración donde expulsan inmigrantes, y hable de la Argentina como un paraíso racista donde acá cualquiera entra, afortunadamente, ¿no? Total. Hay una persona, Emiliano Gullo, que tuitea: qué atrevidos estos argentinos, un país periférico le quiere disputar la construcción de sentido a las potencias imperiales. Qué atrevidos, con su cabeza siempre en alto, con su economía siempre destrozada, instalan siempre música y cine. Con lo mal que hablan español hicieron de su literatura un género universal. Qué atrevidos. Pobres y sin academia dominan el mejor y más lucrativo deporte del mundo. Qué atrevidos, con su educación pública, libre y gratuita. Hasta dejan estudiar a los inmigrantes y atenderse en sus hospitales. Qué atrevidos que son. Terrible dictadura y ahora son vanguardia de derechos humanos. Tienen a Milei pero no pueden con su política de género. Qué atrevidos. Pelean mano a mano con el país imperial en lugar de refugiarse en la cálida sumisión como hacen los mexicanos, que hace más de 500 años después siguen pidiendo: por favor, déjenos entrar, déjenos ser ustedes. Qué atrevidos los argentinos. Se siguen negando a bajar la cabeza. Cabezas fueron de la Iglesia Católica en el mundo, pero también tuvieron a uno que jugaba al fútbol y el mundo lo veneró como a un dios en tierra, y otro que liberó a una isla pero que revolucionó al mundo, y otro más que cruzó una cordillera enfermo y en camilla para liberar a todo un continente. Qué atrevidos. Estos días, en el partido más importante del torneo más importante del mundo, mostraron una bandera antiimperial en el corazón del imperio y un himno que dice que juran con gloria morir. Qué atrevidos que son estos argentinos. Muy, muy lindo mensaje. Uno también, cuando habla, bueno, ¿no?, de campaña anti-Argentina, etcétera, obviamente que no es algo que sea el 100% del mundo que está en contra de la República Argentina. En ese caso hay gente que muy amablemente sale a defendernos a los argentinos, y no solo eso, sino desde España. No sé si lo tenemos, Cele. Todavía no. Bueno, un video que habla sobre, evidentemente, en realidad, ¿no?, que se quiere presentar a España como este país inclusivo, etcétera, cuando lo primero que hicieron cuando tuvieron la copa fue dársela al rey de España, ¿no? Y que no, y no solo eso, sino que, claro, y no solo eso, sino que también buscaban identificar a la selección argentina 100% con Javier Milei, o como si todos los argentinos defendiéramos lo que dice Javier Milei. En ese sentido, evidentemente hay que saber ver los matices. Bien, bien.
Al margen de todo esto, la selección nunca se mezcló con el gobierno y el gobierno, por suerte, nunca quiso capitalizar en este caso lo que era eso, porque hubiese sido distinto si el presidente también iba a la final. Me parece que al margen de todo esto, la política no lo hizo Cristina en el 2014, sí los recibió, pero no fue al partido. Sí. No lo hizo Alberto en el 2022, no lo hizo Javier Milei. Me parece que es parte también de que el fútbol tiene que seguir disputándose en cancha, ¿no? Y no tiene que meterse la política, ni tiene que haber presión de ciertas personalidades dentro de esto. ¿Tenemos el video, Cele? No, no lo tenemos, ¿no? No lo deja reproducir. Bueno, bien, vamos a ver cómo se soluciona esto. Veíamos a Ozuna ayer recorriendo las calles de España con la camiseta argentina. Muy bien. Cantante de reggaetón, ahí andaba con la camiseta de Argentina sobre Madrid, sobre las calles de Madrid. Así que muy bien, bueno, se respeta Y también. Mike Tyson también, que estuvo con Mike la camiseta, Tyson. como en la camiseta argentina estuvo, pero Es no verdad. estuvo en España, sino en la final. En la final, en la Estuvo en la final. final. Bueno, Y Anna le Taylor decían, Joy Mike también. Tyson, ¿cómo podés hinchar por Argentina, un país ¿Por qué no? racista? Pero Mike Tyson tuvo más veces que vos acá. Mike Tyson ¿Cómo estuvo lo en el trataron? bailando. Claro, Acá. ¿cómo lo trataron a Mike Tyson acá? De 10. Bueno, Todo aquel que pueda venir a la Argentina. Abrazo grande a Javier Bardem, también otro actor que se ha puesto la de España y ha dicho cualquier gansada en contra de la Argentina. Señores, ahora sí, separamos, hacemos una breve pausita muy cortita, son 10 minutos los que nos separan y al regreso ya nos despedimos de esta